El 90% de las empresas de servicios de un mismo sector y de un mismo nicho son iguales al resto de sus competidores. Los consumidores no encuentran ninguna diferencia importante y esto te coloca en una situación de desventaja que hoy vamos a tratar de cambiar con este directo, porque te voy a dar el test de la validación de la estrategia de diferenciación por la que tú te decidas. Con este directo, más allá, más el de la semana pasada, vas a comprender cómo funciona la diferenciación de las empresas y sabrás exactamente qué tienes que hacer para diferenciar tu empresa de tus competidores de una manera significativa y convincente para tu público objetivo. Porque si tú te diferencias en algo que para el cliente no es importante, ¿tú crees que te servirá para algo? Claro que no, ¿verdad? Y si no viste el directo de la semana pasada, pues te recomiendo que lo veas con el título Guía de la diferenciación en empresas de servicios, parte 1. Ya sabes que en un mercado saturado como el actual, es muy fácil que tu potencial cliente, cuando te está pidiendo a ti un presupuesto, pues localice a un montón de competidores tuyos para pedirles una propuesta de servicios, la misma que te ha pedido a ti. Sí, ellos nos están todo el tiempo comparando, pues Internet, la globalización lo ponen muy fácil, ¿verdad? Por eso, hoy más que nunca, es muy importante ser diferente. Si eres igual, si tu oferta es muy similar a la que tienen tus competidores, pues vas a tener que competir por precio. Y el problema de competir por precio, especialmente cuando hablamos de una empresa de servicios, es que merma tu rentabilidad de una manera muy alarmante. Hace que ganes mucho menos dinero del que deberías. Y te voy a explicar por qué en servicios es así casi siempre. Una estrategia de precios bajos solo va a tener sentido si tienes un coste bajo. Eso solamente es posible cuando estás manejando grandes volúmenes, por ejemplo, de materia prima, o cuando tienes en una empresa de producción las máquinas a pleno rendimiento, y por eso pues es más factible en empresas de producción de producto que en empresas de servicios. En una fábrica, por ejemplo, las economías de escala las consigues pues comprando volúmenes grandes de material, de materia prima, obteniendo así un precio más bajo. O bien, si tienes procesos productivos enfocados o que te permiten la reducción del coste, como por ejemplo es producir una menor variedad de producto, o que las máquinas funcionen sin parar por las 24 horas para ahorrar la energía de la puesta en marcha, que suele suponer un coste muy alto. Bueno, estos solamente son algunos ejemplos. El problema en las empresas de servicios está para aplicar estas economías de escala en que es realmente complicado, porque los servicios están prestados casi al 100% por nosotros, por las personas. Se construyen por nosotros y para cada uno de los clientes. Nosotros no podemos tener un servicio construido aquí en la estantería, en el almacén, y cuando el cliente quiere, cogemos el servicio que ya está producido y se lo damos, ¿verdad? Esto no es posible. Y piensa una cosa, las personas podemos ser algunas más productivas y otras menos, pero tenemos un tope de trabajo o un tope de servicios que somos capaces de crear en un tiempo determinado, y esta es una de las características que hace que en los servicios las economías de escala sean muy difíciles de alcanzar. Dependemos las empresas de servicios demasiado de la mano del hombre y de la intervención de las personas, pues como para que la tecnología o las máquinas nos puedan ayudar a disminuir de una manera muy importante los costes. Claro que utilizarlas, la tecnología, pues nos va a ayudar a que seamos más productivos, a que tengamos un coste un poco menor, a que hagamos los servicios en menos tiempo, a que podamos hacer más, pero como el factor humano tiene una incidencia tan grande en el coste de producción, estos ahorros nos suponen una gran variación del coste, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en una fábrica. Por tanto, la diferenciación en una empresa de servicios, en mi opinión, es un tema estrella. Es un objetivo que sí o sí tienes que trabajar y debes de conseguir para ser tú el elegido. Es fundamental para tener un precio superior, que es el que consideras que te mereces también. Si no tienes una diferenciación, te va a resultar mucho más difícil conseguir vender a un precio más alto. Y este precio superior te va a permitir tener los beneficios necesarios ¿para qué? Pues para hacer crecer tu empresa, para poder hacer crecer el negocio y para implementar el resto de estrategias que te ayudarán a conseguir esa empresa con la que sueñas y por la que te hiciste
empresario. Lo que pasa, la estrategia de la diferenciación es una de las menos trabajadas por la gran mayoría de las empresas. Y tú te preguntas, oye, ¿por qué? Pues porque requiere mucha imaginación, requiere valor para atreverse a hacerlo, requiere tener un equipo profesional que realmente domine el marketing, la venta y al final lograr así diferenciar su negocio. Por eso yo he dedicado y sigo dedicando un montón de contenido de directos a ayudar al empresario de servicios a conseguir esa diferenciación y a conseguir que puedas subir tus precios. Como decía Michael Porter, que es uno de los grandes gurús del management empresarial, las empresas tienen básicamente dos maneras de competir. Una de ellas es teniendo el precio más barato comparado con las empresas similares, porque tienen un coste muy económico. Es decir, con lo mismo que te dan los demás, te lo puedo dar yo mucho más económico y sigo ganando dinero. O dos, siendo diferentes. Y también viene al pelo una frase que a mí me gusta mucho de Guy Kawasaki, que es uno de los grandes gurús en ventas, en management y ventas empresariales, que dice algo que a mí me encanta, es que o eres diferente o eres barato. De lo que no vamos a hablar hoy en este directo es de cómo tú puedes hacer que el mercado realmente conozca que tú eres diferente. Eso ya lo contaremos en otro directo. Una vez eres diferente, ¿cómo me doy a conocer? Porque ya sabes que una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo, y ambas son necesarias. Cuando uno es diferente, cuando consigues prestar el servicio con un ángulo que nadie más en el mercado ofrece, pues como digo yo siempre, sucede la magia, ¿verdad? Pasan una serie de cosas. El mercado te lo reconoce. Ganas muchos más clientes nuevos. Eres capaz de subir tus precios y que te los acepten sin rechistar. Y te vas a olvidar de las comparaciones odiosas con el resto, haciéndote sentir siempre que eres uno más. Pero aunque te duela saberlo, muchas veces el cliente, cuando te dice que eres uno más, tienes razón. Si tú le estás ofreciendo algo que el cliente percibe que es exactamente igual a lo que le ofrece otro, a lo que le ofrece tu competencia, no vas a poder cargarle un precio superior, porque tú pagarías por lo mismo un precio más caro. Si no ves ninguna diferencia, pues el más barato, ¿verdad? Pues tu cliente hace lo mismo. Si cree que sois iguales, busca el precio más barato. Y aunque tú creas que tu servicio es mejor, lo que tú crees no le importa a nadie, aunque te duela que te lo diga. Lo importante es lo que piensa el cliente, pues es él quien compra o quien no compra, no eres tú, es él. Por tanto, la opinión que importa es la de él, no la tuya. Si tu cliente percibe que tú no eres mejor, aunque lo seas, se acabó la discusión, ya no hay nada más de lo que hablar. Por tanto, no sirve de nada que tú consideres que tu empresa o que tú como prestador de servicios eres mejor que la gran mayoría de los competidores, o que eres mejor que esos con los que el cliente en ese momento, cuando tú le presentas una propuesta comercial, te está comparando. Entonces, aquí lo que nos tenemos que centrar es efectivamente en que sea el cliente el que perciba que tú eres mejor. Y ahora te voy a dar una metodología imparable. Es el método con el que vas a conocer si la diferenciación que has elegido después de ver el directo de la semana pasada va a funcionar. Para que un elemento diferenciador funcione, hay tres requisitos. Tres requisitos te permitirán validar, oye, esto que yo he elegido para que mi empresa sea diferente, ¿me va a funcionar o no? En el directo anterior ya lo dijimos, ser diferentes porque sí, no sirve para nada. Un diferenciador tiene que cumplir una serie de requisitos que yo te voy a enseñar ahora en este directo. Si la diferencia que tú has elegido cumple estos tres requisitos, valdrá la pena que desarrolles una estrategia de diferenciación con ella. Venga, vamos a ello. El primer requisito ¿es cierto? ¿Esto que dices que te hace diferente a los demás es realmente cierto? Porque para el cliente es muy fácil comprobar una mentira. Las mentiras, en España decimos, tienen las patas muy cortas. Es mejor que te esfuerces en encontrar una diferenciación real que ahora no tienes que intentar captar un cliente con algo que es exagerado o que tu empresa de verdad no cumple o que no cumple las expectativas del cliente. Por ejemplo, hay muchas empresas que dicen
que tienen un servicio de atención al cliente superior al resto, pero en realidad no están haciendo nada especial para que eso sea así. Y cuando los clientes contratan sus servicios se dan cuenta que son iguales a los demás. Otros proveedores dicen, por ejemplo, que tienen una metodología especial. Le ponen un nombre glamuroso o le ponen el nombre propio suyo, da igual. Pero detrás de eso no tiene ninguna diferencia con la del resto del sector. No le va a aportar nada especial o diferente a los clientes y por lo tanto no va a suponer ninguna diferencia para ellos y así no servirá como ventaja competitiva. Otras empresas, por ejemplo, dicen que están especializados en un mercado X o en un sector X, cuando luego pues no es cierto. Tal vez tengan uno o dos algunos clientes de ese mercado, pero en absoluto están especializados. Otros dicen, por ejemplo, que están especializados en tantas cosas, es imposible creérselo. Uno puede ser muy bueno en algo, pero no en todo. Otros, por ejemplo, te comentan que están completamente orientados al cliente y cuando tú pasas a ser su cliente, te das cuenta que tienen o que los comportamientos son iguales, que ellos tienen las mismas carencias y las mismas deficiencias que el resto. En definitiva, se trata de que no solamente quiero tener una alta calidad de atención al cliente, sino de que tu empresa tenga implementados aquellos procesos que van a garantizar que el cliente realmente está en el centro. Y ahí viene el ejercicio más difícil. ¿Eso que tú has elegido que sea la diferencia es cierta? Como preguntábamos. Si un cliente nuevo entra en tu empresa, ¿va a percibir de verdad una gran diferencia en relación al estándar del mercado? ¿En qué exactamente? ¿En qué en concreto haces algo que los demás no están haciendo? Porque si no es así, lejos de ayudarte, decir que te diferencias en esto que no es del todo cierto, te va a perjudicar. Vas a atraer a clientes que están buscando precisamente eso que tú dices que eres diferente y cuando vean que no es de verdad así, pues se van a sentir engañados. Y atención a esto, ¿sabes cuánta gente se entera de que se ha sentido engañado? Pues mira, las estadísticas dicen que un cliente satisfecho se lo cuenta entre a una y a dos personas y que un cliente insatisfecho se lo cuenta a una media de 9 a 10 personas. Imagínate la diferencia, un cliente satisfecho a una persona, un cliente insatisfecho a 9 a 10. Tener un cliente insatisfecho te sale muy caro. Entre 9 y 10 personas van a escuchar una publicidad nefasta de ti que van a hacer ellos. Pero lo peor es que vosotros ni lo sabéis. ¿Por qué? Porque no tenemos, la mayoría, implementados en nuestra empresa un sistema para conocer de verdad la opinión de nuestros clientes. Y ya sabemos que la gente no nos dice las cosas a la cara porque es muy desagradable hacerlo y sobre todo las personas latinas somos muy cálidas, tendemos a querer agradar y nos cuesta decir esas verdades así a la cara. Y esto no nos interesa para nada. Así que el primer requisito, que es eso que dices que te diferencia, que sea cierto, ciertísimo, porque de otro modo se va a volver en tu contra. ¿De acuerdo? Venga, pues ya hemos visto el primer requisito. El segundo requisito, ¿es relevante? El segundo requisito para que tu elemento diferenciador de verdad te ayude es saber si es relevante, si es importante para el cliente. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la multinacional de la que te he hablado antes, pues decidimos abrir una oficina nueva en una zona que tenía un potencial de crecimiento increíble, porque allí estaban instaladas grandes empresas que eran proveedores de la fábrica de coches Ford. Allí estaba la fábrica de coches Ford y alrededor de la fábrica pues habían crecido un montón de grandes empresas que eran sus proveedores y todas ellas tenían un elevado consumo de trabajo temporal, que era nuestra actividad. Yo en ese área estaba compitiendo pues con grandes multinacionales que llevaban muchísimos más años que nosotros en esa zona, que tenían muchísimo prestigio y que ya tenían muchos clientes allí. Y yo llego nueva con esa oficina, no me conoce nadie y mis precios no eran más baratos que la competencia. Ya sabéis que yo nunca he aplicado una estrategia de precio barato. Mi empresa no era conocida allí, no hacíamos eventos, ni invitábamos a los grandes clientes a regatas en barcos de lujo, como sí que hacían mis competidores, ni teníamos una importante inversión en marketing. Entonces, ¿cómo iba yo a vender, no? Pero
me hice rápidamente con las empresas más importantes de la zona y os voy a contar ahora cómo lo conseguí y además no me costó dinero. Aplicamos un elemento diferenciador que nos sirvió para de una manera muy rápida llevarnos gran parte del mercado sin tener que bajar el precio. Vale, pensad, nuestra actividad era contratar a personas para que ellos luego trabajasen en las fábricas de nuestros clientes. Allí normalmente en todas estas fábricas se trabajaban a 3 turnos, no se paraban ni una hora de trabajar durante la semana. Unos entraban de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otros entraban de 2 de la tarde a 10 de la noche y otros entraban de 10 de la noche a 6 de la mañana. Vale, ¿qué consecuencias tenía esto para el cliente, para el trabajador y para nosotros? Los trabajadores que salían del turno de las 8 de la mañana se encontraban con nuestras oficinas cerradas. No podían dejarnos los partes de hora, que es con lo que nosotros les hacíamos luego las nóminas, ni la documentación que era necesaria para que nosotros le hiciéramos la factura al cliente. No podían tampoco recoger o dejarnos equipos de protección de trabajo, etc. El trabajador estaba cansado después de trabajar toda la noche, se quería ir a casa y no se iba a esperar allí hasta las 9 de la mañana a que nosotros abriéramos. Y luego él volvía otra vez, iba a su casa, dormía y volvía otra vez a entrar a las 10 de la noche. Pedirle que volviera a las 6 de la tarde para luego irse a su casa y luego otra vez volver allí a trabajar en la fábrica era pedirle demasiado, ¿verdad? Entonces nosotros a las 10 de la noche estábamos cerrados por esa dificultad de horarios y porque nuestros horarios en la ETT no se adaptaban a los horarios del trabajador cuando estos iban a turnos, pues esto hacía que se retrasara mucho el proceso de poder emitir la nómina y calcularle, emitir la factura al cliente y pagarle al trabajador. Y esto generaba un malestar tanto en el trabajador como en el cliente, que nos consideraba a fin de cuentas responsables a nosotros, aunque nosotros no teníamos la culpa, porque si no teníamos la información, si no nos la daban, no podíamos hacerlo. Sin embargo, esto no era un problema, porque como todas las ETTs funcionan igual, nosotros éramos uno más. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Abrir esa oficina de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Lo que hice fue poner 2 turnos de trabajo, de manera ininterrumpida. De esta forma, los trabajadores que salían a las 6 de la mañana ya se encontraban en mi oficina abierta. Los trabajadores que salían a las 2 de la tarde, igual, como no cerrábamos a la hora de comer, pues también se la encontraban abierta. Y de igual modo, los que entraban a las 10 de la noche podían ir 20 minutos antes y pasar por la oficina para cuando lo necesitaran. ¿Qué conseguimos con esto? Pues esto fue visto como una gran ventaja, desde luego por parte del trabajador, porque a él le facilitábamos muchísimo la vida y hacíamos que para él todo fuera más sencillo, más cómodo. También fue visto como una gran ventaja para los clientes, porque ellos apreciaban que nosotros nos preocupáramos por hacerle la vida al trabajador más fácil. Pensaban, pues eso, que estaban más cuidado con nosotros que por el resto de empresas de trabajo temporal y que él podría cobrar su nómina a tiempo sin sufrir ningún retraso. Y por tanto, para el cliente, pues todo eran ventajas porque tenían trabajadores contentos, que estaban satisfechos y que no estaban todo el rato quejándose. Cuando tienes un trabajador porque está a disgusto, pues bueno, la actitud ya sabemos que no es la misma ni el resultado. Lo que os quiero decir es que este elemento diferenciador sí que era relevante para el cliente. Es decir, para el cliente esta diferencia que nosotros implementamos y conseguimos hacer nuestro sello de identidad era una diferencia muy importante para él. De esta manera, en un año yo convertí esa oficina en la primera del grupo en facturación y era la última que habíamos abierto. En facturación y en margen. Lo que quiero decir es que cuando tú pienses en un elemento diferenciador, debes de tener la seguridad de que eso al cliente le importa, de que es un factor que para él es relevante. Tienes que asegurarte que el cliente considere que gracias a eso que tú has elegido como elemento diferenciador, no solo eres diferente, sino que gracias a eso tú eres la mejor opción. Es demostrable. El tercer requisito, por último, es imprescindible para que el elemento diferenciador de verdad te ayude a ser elegido y encima a un precio más alto. Es necesario que tú puedas demostrar de una manera fácil que esto que estás diciendo que te diferencia es cierto. Es más importante aún, el cliente lo sepa antes de que te contrate. El cliente tiene que tener evidencias de que eso que tú dices es verdad. Esta es la prueba más difícil
difícil de las tres. Piensa que el mercado hoy está acostumbrado, desafortunadamente, a esos eslóganes vacíos. Demuéstrale tú al cliente que tú eres diferente, que en tu caso es verdad. Utilizar algo que en cualquier empresa debería de estar incluido, por ejemplo, una buena atención al cliente, y eso intentar que sea un beneficio o una diferencia, no va a conseguir que tú destaques. En mi opinión, deterioraría tu imagen. Muchos solamente intentan captar la atención para atraer clientes, pero después, cuando el cliente ya ha probado con ellos, se da cuenta que no es cierto todo eso que le dijeron, que son uno más. El comprador ya se ha acostumbrado a que el mercado argumente muchas ventajas que luego al final no son del todo así, y por eso ha aprendido a ignorar todos esos eslóganes que tienen grandes promesas que están vacías. Piensa, ¿cuántas veces has oído eso de tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos una excelente atención al cliente? Siempre, ¿verdad? Estos son eslogans vacíos y son una trampa, porque tú alguna vez has escuchado a una empresa decir, oye, es que mira, mi atención al cliente, pues nada, mediocre, mi equipo, mediocre, claro, mediocre como la media. ¿A que no lo has escuchado nunca decírselo a un competidor tuyo? No, ¿verdad? Bueno, pues si volvemos al ejemplo que te he puesto antes, cuando decimos que tiene que ser fácilmente comprobable por el cliente, que para ti tiene que ser fácil demostrarlo antes de que pruebe contigo, pues verás que el elemento diferenciador del horario ampliado era muy fácil de comprobar. Tú pasabas por la oficina a las 6 de la mañana, aunque no me hubieses contratado, ya estaba abierta. Llamabas por teléfono a las 6 de la mañana, estaba abierta. Llamabas a la hora de comer a las 2:30, abierta. A las 9:30 de la noche, abierta. Por lo tanto, ese elemento diferenciador era tangible, era cierto y era fácil de demostrar antes de que nos hubiera contratado el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, para recapitular, estas tres cosas son las que tú tienes que conseguir con tu elemento diferenciador. Uno, que sea relevante para el cliente, es decir, que la diferencia para él sea una diferencia importante. Dos, que sea cierto, que no sea a medias. Y tres, que se pueda demostrar o que el cliente la pueda comprobar de una manera muy fácil antes de que él te contrate. Te aseguro imparable que con un elemento diferenciador así, tú tienes una ventaja competitiva que va a hacer que el cliente te elija a ti sin que tú tengas que bajar el precio. Y además, para él va a ser muy fácil tomar la decisión por lo evidente que es tu ventaja. Si esto es así, tienes el éxito asegurado. Bueno, imparable, ¿qué te ha parecido este test para conseguir un elemento diferenciador que te ayude a destacar en el mercado, a ser diferente y poder subir tus precios? Espero que te haya gustado y que te los hayas apuntado todos. Si no lo has hecho, no pasa nada. Sabes que puedes ver la repetición en el canal de YouTube en la lista de directos. Espero que te haya gustado el directo de hoy. Espero que te ayude a dejar de ser uno más en tu sector y a que puedas subir tus precios para así alcanzar todas tus metas y para así lograr tu sueño. ¡Chao, imparable!